Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. En esta oportunidad, como pueden ver, les vamos a estar enseñando esta hermosa puntada para que puedas aprender a realizarla. La verdad amigos es que es muy fácil y como pueden ver es reversible. Se mira así de ambos lados. Como siempre les voy a estar dando paso a paso los detalles para que ustedes lo puedan aprender a hacer y aplicarlo para lo que ustedes quieran. Una de las prendas más frecuentes donde se realiza esta puntada es en gorros. También se realiza en suéter, en lo que es la parte de la muñeca y del cuello. También se utiliza muchísimo esta puntada. Y así como eso amigos, se utiliza para muchísimas otras prendas. Pero bueno amigos, ya sin más que decir, vamos a iniciar con el paso a paso de esta hermosa puntada. Bueno amigos, para comenzar nosotros vamos a estar utilizando esta lana gruesa. Tú lo puedes hacer con cualquier tipo de hilo que tengas a tu alcance. Y vamos a utilizar un gancho de 5.0 milímetros. Vamos a iniciar haciendo un nudo deslizado. Bien, una vez que ya tenemos nuestro nudo deslizado, vamos a proseguir a realizar 13 cadenitas más 2. Así que bueno, vamos a seguir contando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bien, una vez que ya tenemos las 13 vamos a hacer las dos más, que eso va a ser como borde, ¿ok? Entonces 1 y 2. Ahora bien, ya tenemos nuestra cadenita base. Como pueden darse cuenta, las hicimos un poco flojas porque este punto es muy elástico. Como pueden darse cuenta, él es muy elástico. Y si en la cadenita base no le damos esa libertad como si fueran las cadenitas, sino que, por ejemplo, las hacemos bien apretaditas, nos va a costar un poco estirar, o más bien que la puntada pueda ceder, como están viendo. Entonces para eso es que hacemos las cadenitas flojas. Bueno amigos, vamos a hacer una cadenita solo para dar altura a nuestro punto. Vamos a agarrar una lazada, ¿sí? Entonces en el primero o segundo punto, aquí, vamos a meter el gancho y vamos a hacer un punto alto. Sacan primero estos dos aritos, lazada, y sacan estos dos. Nos pasamos al siguiente punto y repetimos el proceso de los puntos altos por toda la vuelta. Sacan estos dos aritos, agarran lana y sacan estos dos. De manera que vamos a repetir por toda la vuelta. Vamos a hacer el último puntito, que es el de borde, ¿sí? Y de esta manera terminamos nuestra primera vuelta. Ahora bien amigos, lo que sigue a realizar es la vuelta número 2 y en esta vuelta ya vamos a empezar con nuestro punto relieve. Vamos a levantar con una cadena, nos damos la vuelta y vamos a trabajar este primer punto, que es el de borde. Listo. Vamos a agarrar una lazada y ya vamos a empezar con el punto relieve derecho y después uno revés. Y así vamos a ir sucesivamente. Derecho, revés, derecho, revés. Empezamos con el derecho. Para hacer el derecho ustedes se van a meter por aquí y vas a salir por detrás. Básicamente vas a abrazar este puntito por detrás, ¿sí? Vean cómo se mira por detrás. Bueno amigos, vamos a coger lana, así, sacan de 2 en 2. Ahora vamos a hacer el revés. Para hacer el revés es un poco más diferente, porque ya no vamos a meter el gancho por aquí, sino que va a ser lo contrario. Va a ser por detrás, ¿sí? Que vamos a meter el gancho por detrás y lo vamos a abrazar por delante. ¿Ven? Tenemos que meter aquí. Vean cómo se mira. Un momentito. ¿Sí? Y así se mira por detrás. Entonces allí cogemos lana, sacan de 2 en 2. Vamos a hacer un revés otra vez. Por aquí meten el gancho y sale por el otro lado. Cogen lana, sacan 2
y luego 2. ¿Ven? Otra vez. Vamos a hacer uno revés. Por aquí meten y sale por allá. Entonces aquí vas a sacar lana otra vez y sacas de 2 en 2. Derecho por aquí y sales por el otro lado. Entonces allí haces tu punto. Para hacer el revés repetimos el proceso. Meten por aquí y sales por detrás. ¿Ves? Entonces allí agarras lana y sacas de 2 en 2. Así de facilito es como se realiza este punto relieve. Vamos a continuar, amigos, por todo esto. Vamos a terminar esta vuelta, amigos, con el punto de borde, que es este de acá. Allí lo hacemos como un punto alto normal. Bien, amigos, para empezar la vuelta número 3 vamos a hacer lo mismo. La verdad es que no tiene caso, ustedes van a repetir ya ahora el mismo proceso en las vueltas que siguen. Bueno, amigos, vamos ahora a hacer la vuelta 3. Empezamos con la cadenita de base, hacemos el puntito, este primero que no cuenta como punto. Entonces vamos ahora, aquí tenemos un punto revés. Si nos volteamos, todos los puntos que van hasta revés son los puntos derechos de la vuelta pasada, ¿sí? Y los puntos revés ahora aquí van a estar en derecho. Bueno, vamos a hacerlo. Lazada, vamos a hacer el que está revés, salimos de esta manera, ¿ven? Entonces sacas y haces tu punto alto sacando de 2 en 2. Otra vez tenemos aquí uno delante, entonces allí lo cogemos de esta manera y ya tenemos nuestro punto derecho. Para hacer el revés salen por aquí y sales por detrás. Para hacer el derecho por aquí. Para hacer el revés así. Para hacer el derecho así. Y de esta manera, amigos, es como ustedes van a ir haciendo una vuelta tras otra vuelta. Así de fácil es como se realiza esta puntada. Entonces, amigos, espero este video haya sido de gran ayuda para ustedes y hayan aprendido a elaborar este punto relieve o elástico, así le llaman. También me encantaría saber, amigos, en qué prenda te parecería interesante realizar esta puntada. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos para un próximo video. Chao.